La Diputación de Zaragoza expone desde hoy en el Monasterio de Veruela la exposición Itinerancia Artistas de la Casa de Velázquez 2018. Una muestra que reúne el trabajo de 12 jóvenes creadores que durante un año se han formado en este prestigioso centro académico francés. Uno de ellos es el aragonés Alejandro Azón, que gracias a una beca de la Diputación de Zaragoza ha podido hacer una estancia en la Casa de Velázquez y expone sus creaciones en un marco incomparable. Por el monasterio de Veruela pasan de 15 a 20.000 personas los meses de verano. Entonces, para nosotros fue enormemente satisfactorio el poder, digamos, sujetar, amarrar una beca para que nuestros artistas emergentes aragoneses pudieran disfrutarla y, por otra parte, pues bueno, ser generosos con uno de los espacios expositivos, pues bueno, yo creo que más con más encanto de la comunidad autónoma. Para la Casa de Velázquez es importante la conexión entre los momentos de creación y los de difusión de los artistas, una unión que podrá verse en la exposición. Y estar en un lugar tan maravilloso como el Palacio Real aquí de Veruela es algo muy importante porque es un lugar muy especial. Lo sé que van a encontrar mucho público y luego también que es una manera para nosotros de proponer y de ofrecer un gran focus al artista aragonés que hemos apoyado, y este año la exposición cuenta con una sala dedicada en exclusiva al trabajo del artista aragonés, obras interdisciplinares en las que representa objetos encontrados. Son generalmente objetos que la gente desecha pues porque ya no les da valor, pero sin embargo para mí contienen, digamos, son objetos que contienen muchísimas informaciones que hablan mucho de nosotros, de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestro desarrollo económico, tecnológico, y lo que hago con esos objetos es pues representarlos en grandes dimensiones y, digamos, hacer una visualización de todo ese, digamos, a veces residuo que generamos, pero que realmente es una especie de arqueología contemporánea. La exposición podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.